Vamos a continuar con este tema que estamos desarrollando del trabajo y la energía en esta segunda clase. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el trabajo se relacionaba con el concepto de energía? Bueno, en esta clase vamos a empezar a definir la energía en su primera forma, que es la energía cinética. Y vamos a continuar con otras formas hasta definir una familia de energías que se conoce con el nombre de energía mecánica, vinculando siempre la fuerza con la posición. Vamos a ver ahora un desarrollo que se conoce con el nombre del teorema del trabajo y la energía, aunque este desarrollo lo había hecho Newton, y él lo había llamado teorema de las fuerzas vivas, porque la palabra energía no existía. Básicamente entendamos que a partir de este desarrollo es como aparece el concepto de energía por primera vez. O sea que la palabra energía va a surgir de este desarrollo matemático, al cual llamamos teorema del trabajo y la energía. Es el primer concepto de energía que aparece en física. Supongamos que tenemos una partícula de masa m que está en el punto A, como podemos ver acá, sobre el cual actúan muchas fuerzas. Pero si yo la sumo, todas esas fuerzas me van a dar una fuerza resultante. Es esta que está dibujada acá. Esa fuerza sería la suma de todas las fuerzas que están actuando. A esa fuerza también la podemos llamar fuerza neta. Por eso, al trabajo que va a realizar esta fuerza, lo vamos a llamar el trabajo neto, trabajo total, realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y esas fuerzas pueden ser variables, ir cambiando a lo largo del camino, pero la partícula va a seguir este camino que está dibujado acá, por acción de todas esas fuerzas que actúan sobre ella. Supongamos que la partícula estaba en movimiento inicialmente, o sea que tenía una cierta velocidad, como acá está indicada. Ya sabemos que la velocidad es un vector tangente a la trayectoria, como está dibujado ahí. Y bueno, estas fuerzas van a acompañar a esta partícula y van a ir realizando trabajo desde que salga del punto A hasta que llegue al punto B, donde tendrá otra velocidad, y por supuesto que después de B esa partícula, si tenía velocidad, sigue en movimiento. Pero yo quiero calcular el trabajo que realizaron todas las fuerzas que actuaron sobre el cuerpo desde A hasta B. Esa sería la idea. Para eso, como ya vimos, aplico la definición, esa famosa sumatoria de infinitos trabajitos infinitamente chiquitos. El trabajo total para ir desde A hasta B va a ser la integral desde la posición A hasta la posición B de la fuerza por el diferencial de camino. Bien, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y sabemos también que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Por lo tanto, la fuerza se puede escribir como la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Al mismo tiempo que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Bueno, yo voy a tomar la fuerza expresada de esta manera y la voy a reemplazar en la integral. Con lo cual, el trabajo para ir de hasta B va a ser la integral desde R hasta RB de la masa por la aceleración por el diferencial de camino. La masa de la partícula podemos considerar que es constante, porque no va a cambiar a lo largo de todo el camino. La aceleración la podemos escribir como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, como habíamos visto acá. Y si nos fijamos, observen que este diferencial del tiempo, yo lo puedo ubicar acá, pero también lo podría ubicar debajo del diferencial R, porque esto es un cociente, y yo puedo ubicarlo en el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, esto podría escribirlo así, como la masa por el diferencial de velocidad por la derivada de R respecto de t. Y la derivada de R respecto de t, como vimos, es la velocidad, es el vector velocidad. Con lo cual, nos queda la integral de la masa por la velocidad y por el diferencial de velocidad. Fíjense que ahora la variable pasa a ser la velocidad. Y entonces ya no tiene sentido integrar desde la posición A hasta la posición B, porque lo que estoy integrando son velocidades, estoy sumando velocidades. Con lo cual, lo que puedo hacer es cambiar los límites de integración, y ahora lo que me va a interesar es la velocidad que tenía en A y la velocidad que tenía en B. Esos son los nuevos límites de integración.
La masa, como decíamos, es constante, puede salir afuera de la integral, con lo cual me queda la integral de la velocidad por el diferencial de velocidad entre la velocidad A y la velocidad B. Y como dijimos, el concepto de integral para nosotros es como la antiderivada. Es decir, si yo quiero integrar una determinada función, el resultado de esa integral es la antiderivada, de manera tal que el resultado de esa integral, si yo lo derivo, obtengo la función primitiva. Es decir, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y la integral de 2x es x al cuadrado. Bueno, acá no tengo 2b, tengo b. Pues entonces su integral va a ser b cuadrado sobre 2. Porque si yo derivo respecto de b cuadrado sobre 2, me quedaría 2b sobre 2, o sea, me quedaría b. ¿Se entiende? Con lo cual, la integral de x, diferencial x, es x cuadrado sobre 2. Y por lo tanto, si cambiamos la letra, la integral de b, diferencial b, es b cuadrado sobre 2. Por supuesto que b, en realidad es un vector que tiene tres componentes. Bueno, sería x cuadrado sobre 2, y cuadrado sobre 2 y z cuadrado sobre 2. O sea, el vector b al cuadrado sobre 2. Con algo muy interesante. Fíjense, un vector elevado al cuadrado es lo mismo que su módulo elevado al cuadrado, porque es el producto escalar de un vector por sí mismo. Es decir, estoy multiplicando escalarmente dos vectores que tienen la misma dirección y sentido. Con lo cual, voy a obtener un vector que es igual al módulo del cuadrado, perdón, voy a obtener un escalar que es igual al módulo del vector elevado al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo integro el vector velocidad, voy a obtener el módulo del vector velocidad al cuadrado sobre 2. Es lo mismo escribir el vector que el módulo del vector elevado al cuadrado. Entre los límites BA y BB. ¿Y cómo se resuelve esta integral definida? Bueno, una vez que yo lo integré, que hice la antiderivada, para obtener el resultado, tengo que tomar la función reemplazando la variable que corresponde al límite superior, el valor de la variable en el límite superior, y restarle la función con el valor de la variable en el límite inferior. Por lo tanto, acá me quedaría la masa por la velocidad en v al cuadrado sobre 2, lo escribo así, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en A, que es el módulo de la velocidad al cuadrado en A. Es decir, fíjense qué interesante, entonces quiere decir que el trabajo neto realizado por todas las fuerzas que actuaron sobre la partícula, cuando la partícula fue desde A hasta B por ese camino que vivimos hoy, puede ser calculado sin conocer ni cuál fue el camino, ni cuál fue la fuerza, ni cuál fue el desplazamiento. Si yo conozco el valor de la velocidad, del módulo de la velocidad en el punto A, o sea, cuando pasó por A, y el módulo de la velocidad cuando pasó por B, y conozco la masa de la partícula, simplemente con estos valores, haciendo un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, calculo el trabajo neto, el trabajo realizado por todas las fuerzas que actuaron sobre un cuerpo. Cuando Newton vio esto, se puso feliz, porque dijo, entonces yo puedo calcular el trabajo sin saber nada acerca de las fuerzas, ni de cómo fueron, ni cuántas fueron, ni cómo actuaron, ni si fueron simultáneas, ¿no? Yo conozco el estado de velocidad inicial y el estado de velocidad final y puedo sacar el trabajo realizado por toda la fuerza. El trabajo, que es una variable que depende de la evolución, por eso se llama variable de evolución, porque va tomando distintos valores a lo largo de todo ese recorrido que puede ser muy complejo, puede ser calculado como la diferencia entre dos variables de estado, es decir, lo que vale acá y lo que vale acá. Con lo cual,
Newton a este estado lo llamó fuerza viva. Posteriormente se le cambió el nombre y se lo bautizó con el nombre de energía cinética. Por lo tanto, nos vamos a inventar la primera forma de energía que vamos a definir, que se va a llamar energía cinética. La energía define un estado del cuerpo y la energía cinética va a definir un estado del cuerpo por el hecho de tener velocidad. Voy a inventarme esta magnitud, que se va a llamar energía cinética, como el producto de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Con lo cual quiere decir que el trabajo neto o total de todas las fuerzas que actúan entre dos puntos de una trayectoria puede ser calculado como la diferencia entre el estado de energía cinética al final de la trayectoria menos el estado de energía cinética inicial, es decir, al comienzo de la trayectoria. En este caso, el trabajo entre A y B puede ser calculado como la energía cinética en B menos la energía cinética en A. O lo que es lo mismo, decimos que el trabajo neto total de todas las fuerzas que actuaron sobre un cuerpo entre un punto A y otro punto B es igual a la variación de la energía cinética experimentada entre esos puntos. Esto es muy importante porque, fíjense, esto nos está diciendo que si un cuerpo no cambió de velocidad entre dos puntos, es decir, tiene la misma energía cinética antes que después, el trabajo neto fue cero. Eso no quiere decir que no haya habido trabajo de fuerza. Puede haber habido un montón de fuerzas realizando trabajo. Pero el neto, la suma de todos, es cero. Ahora, si la velocidad del cuerpo cambió, entonces hubo trabajo neto realizado distinto de cero. Este concepto vamos a ver que lo vamos a tratar de repetir idealmente para otras fuerzas. Este hecho de preguntarnos, un trabajo puede ser calculado como la diferencia de dos estados que llamamos energéticos. En este caso es el trabajo de todas las fuerzas, el trabajo neto. Ahora yo me pregunto, ¿podré calcular otros trabajos específicos como la variación entre dos estados? Por ejemplo, el trabajo de la fuerza peso, ¿podrá ser calculado como una diferencia entre dos estados? La respuesta es sí. Y vamos a ver que la consecuencia va a ser la definición de nuevas formas de energía. En este caso, vamos a definir una energía que se llama energía potencial gravitatoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Supónganse que quiero calcular el trabajo realizado por la fuerza peso que actúa sobre esta partícula de masa m para llevarla de esta posición A hasta esta posición B. Y además lo voy a hacer llevándolo por este camino, ¿ven? Por un camino cualquiera. En la posición A, hay un vector posición A, la partícula se encuentra a una cierta altura, la coordenada I del vector posición A no es otra cosa que la altura que tiene la partícula en la posición A. Mientras que la altura B no es otra cosa que la altura que tiene la partícula en la posición B. Es la coordenada I. Si yo pongo una partícula en A y quiero que se mantenga en reposo, tengo que aplicarle una fuerza que se oponga al peso, de manera que la partícula quede en equilibrio. Bueno, yo ahora, por acción de otras fuerzas, voy a hacer que la partícula M vaya desde A hasta B por ese camino. Para eso le aplicaré otra fuerza, ¿no? Pero lo voy a hacer que lo haga muy lentamente, porque si la partícula cambiara de velocidad, entonces hubiera ganado energía cinética, ¿cierto? Por lo que acabamos de ver. Entonces yo no quiero que haya energía cinética en esto, quiero ocuparme solamente del trabajo del peso sin tener en cuenta la energía cinética. Con lo cual lo que voy a hacer es llevar esa partícula M en forma que se denomina en física cuasi estática, desde A hasta B. O sea, la voy a llevar tan lentamente que la energía cinética que tiene la partícula sea despreciable. Es decir, de A hasta B voy a tardar a 4 días en llegar. Muy despacito. Se puede despreciar la energía cinética de la partícula. Bien. Para eso voy a tener que aplicarle distintas fuerzas que lo lleven por ese camino, etc. Pero a mí no me importa, porque yo lo que quiero calcular es solamente el trabajo que hace la fuerza peso. Para eso voy a tener que hacer la integral entre RA y RB del vector peso por el diferencial de R. Fíjense,
El diferencial R en coordenadas cartesianas puede ser expresado como un diferencial de X en Y, más un diferencial de Y en J, más un diferencial de Z en K. Acá lo tendríamos, el diferencial de R, ven sus tres componentes. Mientras que el peso tiene una sola componente, porque la componente en I vale 0 y la componente K vale 0. Solamente tiene una componente que es menos mg en J, porque está dirigido hacia abajo el peso. Si reemplazo en la integral, me queda que tengo que hacer la integral de este producto entre estos dos vectores. Ya sabemos cómo se hace el producto escalar en coordenadas cartesianas. Multiplico componente a componente, con lo cual esto por esto me da 0, y la componente en Z también me va a dar 0. Cuando multiplico la componente J por la componente en J, me queda el producto de los módulos, que sería M por G por diferencial I, y en este caso me queda por el coseno del ángulo que forman los dos versores, el versor J y el versor menos J, que es 180 grados. El peso va dirigido hacia abajo y el diferencial I está dirigido hacia arriba. Con lo cual, el coseno de 180 me da menos 1. Con lo cual, el resultado de ese producto escalar no va a ser otra cosa que un escalar que va a ser igual a M por G por diferencial I, con un signo menos adelante que viene dado de justamente el coseno de 180 entre menos J y J. Con lo cual el trabajo del peso va a ser menos mg, lo saco fuera de integral, porque m y g son constantes, es como sacar un factor común de una suma, sabemos que la integral es como una suma, y me queda de integral entre la altura HA y la altura HB, que serían los límites de integración, del diferencial de I. La integral del diferencial es I. El diferencial I es I. Con lo cual la solución de esta integral sería menos M por G por I entre los límites HA y HB. Como ya dijimos antes, para resolver esta integral definida, lo que hacemos es reemplazar el límite superior en la función que obtuvimos y restarle la misma función en el límite inferior. Esto nos queda de esta manera, M por G por HB menos M por G por HA. Este signo menos es el que venimos arrastrando. Otra vez veo que el trabajo realizado por una fuerza, en este caso el trabajo realizado por la fuerza peso, puede ser calculado como una diferencia entre los estados, porque M por G por H depende solamente de ese punto, de la posición en la que se encuentra la partícula, en el punto B. Y lo mismo Mg por HA. O sea que esto no es otra cosa, siguiendo con el concepto que venimos, que una forma de energía. Una forma de energía que está dependiendo del peso del cuerpo, mg, y de la altura. Por lo tanto, a esta forma de energía la voy a bautizar con un nombre. La voy a llamar energía potencial gravitatoria. De manera tal de que otra vez el trabajo lo voy a poder calcular como una diferencia entre dos estados energéticos. Fíjense además que claramente el trabajo realizado por el peso es independiente de la trayectoria. Esto va a ser muy importante, porque yo elegí una trayectoria cualquiera, pero el resultado hubiera sido exactamente el mismo si hubiera elegido otra. Es decir, que solamente depende de la posición inicial y de la posición final. Estas funciones que solamente dependen de la posición, en matemáticas se llaman funciones potenciales. Por lo tanto, a esta energía yo la voy a llamar energía potencial gravitatoria, porque es una energía que depende de la posición, por eso la llamo potencial, y es gravitatoria porque es la energía que tiene una partícula que se encuentre dentro de un campo gravitatorio. Voy a definir la energía potencial como el producto de la masa por la gravedad por la altura. Con lo cual, cuando la energía potencial gravitatoria de una partícula cambie, significa que realizó trabajo la fuerza peso. De modo que el trabajo del peso va a ser igual a la energía potencial gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial cambiada de signo. Fíjense este signo menos. Solemos escribirlo así: trabajo
de la fuerza peso entre A y B como la variación de la energía potencial gravitatoria entre A y B cambia de signo, o lo que es lo mismo, decimos que la variación de la energía potencial gravitatoria entre dos puntos A y B es igual al trabajo realizado por el peso entre esos puntos cambiado de signo. Ese signo, ¿qué significa ese signo? Es muy fácil de entender. Si yo tomo un cuerpo y lo levanto, como en este caso, fíjense, el peso va para abajo, y si yo lo estoy levantando, el desplazamiento va para arriba. Por lo tanto, ¿qué ángulos forman el desplazamiento con el peso? 180 grados. Cuando yo calculo el trabajo realizado por la fuerza peso cuando estoy levantando el cuerpo, ese trabajo me da negativo. Sin embargo, cuando estoy levantando el cuerpo cada vez tiene más altura. Esto significa que cada vez tiene más energía potencial. Entonces, quiere decir que cuando el trabajo realizado por el peso es negativo, la energía potencial gravitatoria aumenta. Al revés, cuando lo bajo, la fuerza peso va hacia abajo y el desplazamiento va para abajo. El ángulo que forman es 0 grados, por lo tanto el trabajo de la fuerza peso cuando el cuerpo baja es positivo. Sin embargo, la energía potencial gravitatoria disminuye porque viene a una altura menor. El delta de energía es negativo. Ahí aparece y se entiende el significado del signo negativo. Ese signo negativo me está indicando justamente eso, que cuando el peso hace trabajo positivo, la energía potencial gravitatoria disminuye. Y cuando el peso hace trabajo negativo, la energía potencial gravitatoria aumenta. Bueno, pensemos en qué otra fuerza podríamos ver teorizando y desarrollar y ver si también puede ser calculado su trabajo como una diferencia entre dos estados. Y vamos a pensar en la energía que acumula un resorte. Un resorte aplica una fuerza que, como ya sabemos, se denomina fuerza elástica. Si yo tengo resorte en una posición A, como la tengo acá, hay una fuerza elástica que está ejerciendo hacia la izquierda, en este caso el resorte, y para sostenerlo en equilibrio ahí, yo tendré que aplicar una fuerza igual hacia la derecha. Si yo quiero estirar el resorte, voy a tener que ir aumentando la fuerza F, con lo cual el resorte se irá estirando al tiempo que irá aumentando la fuerza elástica, y cuando llegue a una posición B, si yo no aumento más la fuerza aplicada, quedará en equilibrio en esa posición, con una fuerza que ahora es mayor que la que tenía en A. Es decir, en este caso es importante ver que no es como el peso, donde la fuerza era constante. Acá la fuerza es variable. Vamos a hacer el mismo criterio utilizar las mismas ideas que usamos antes. Digo, bueno, yo voy a calcular el trabajo que hizo la fuerza elástica cuando trasladé al cuerpo desde la posición A hasta la posición B. Y para que no me moleste la energía cinética que pueda ir ganando el cuerpo, lo voy a hacer muy lentamente, otra vez, en forma cuasi estática. De manera que la energía cinética del cuerpo pueda ser despreciable. Y solamente me ocuparé de la energía que tenga el cuerpo debido a la posición que ocupa. Para eso voy a tener que resolver la integral. El trabajo de la fuerza elástica para ir desde A hasta B va a ser igual a la integral desde la posición A hasta la posición B de la fuerza elástica por el diferencial R. En este caso, como me estoy moviendo sobre el eje X, el diferencial R lo puedo expresar como diferencial X versor Y. Y la fuerza elástica es una fuerza variable, pero sabemos que se puede expresar con la ley de Hooke, menos K por X en Y. Si reemplazo esto en la integral, me queda la integral entre la límite XA, porque ahora me estoy moviendo solo en el eje X y XB, de menos K por X en Y por el diferencial X en Y. Otra vez hay cosas que pueden salir fuera de la integral. El menos lo voy a sacar afuera, y K es una constante, lo voy a sacar afuera. El producto de los versores Y por Y es el producto de dos vectores que forman 0 grado. Por lo tanto, el coseno de 0 me va a dar 1. Con lo cual me queda la integral, menos K por la integral de X diferencial X entre la posición XA y la posición XB. Otra vez, cuando integro X diferencial X,
el resultado de esa integral va a ser x cuadrado sobre 2, porque cuando derivo x cuadrado sobre 2, me queda x, ¿de acuerdo? Y eso, para resolver la integral, como vimos, voy a tener que reemplazarle el límite superior en la función que obtenga y restarle la misma función en el límite inferior. Acá tenemos la resolución de la integral, x cuadrado sobre 2, entre xA y xb, y entonces ahora lo voy a escribir así. A mí siempre me gusta, en vez de escribir x cuadrado sobre 2, poner el 1/2 delante, ¿vieron? Es una costumbre de los físicos. Entonces vamos a escribir 1/2 de k por xb al cuadrado menos 1/2 de k por xa al cuadrado. Claro, con el signo menos adelante, porque ese signo no desapareció. Y otra vez vemos que el trabajo, en este caso de la fuerza elástica, puede ser calculado como una diferencia entre dos estados. Un estado en B y un estado en A. El estado en B viene dado por la posición xb y la constante elástica de resorte. Y el estado A por la posición xa y la constante elástica de resorte. Otra vez, un trabajo que es una variable de evolución puede ser calculado como una diferencia entre los estados. Y esa diferencia, ya le pusimos un nombre, esa diferencia se llama energía. Con lo cual, a esta la voy a denominar energía potencial elástica. Voy a definir la energía potencial elástica como un medio de la constante K de resorte por la posición al cuadrado, un medio de K por X al cuadrado. Esto se denomina energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Es la energía que acumula un resorte cuando es estirado. Con lo cual, el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual a la variación de la energía potencial elástica cambiada de signo. Como habíamos escrito antes, el trabajo va a ser igual a menos delta de energía potencial elástica o menos el trabajo igual a la variación de la energía potencial elástica. Otra vez vemos que esta energía depende de la posición. Y que además aparece ese signo menos, que es fácil de entender. Si yo tengo una gomera, por ejemplo, ¿no? Pongo una piedra en la gomera y estiro la gomera. Cuando yo estiro la gomera, la fuerza elástica va para allá, pero el desplazamiento viene para acá. Es decir, la fuerza es opuesta al desplazamiento. Quiere decir que el trabajo que hace esa fuerza elástica es negativo, porque es por el coseno de 180. Sin embargo, el sistema, la gomera, va ganando energía, aumenta su energía potencial elástica. Es decir, que el trabajo negativo de la fuerza elástica hace que aumente la energía potencial elástica. Mientras que cuando suelto la piedra, la fuerza que actúa, que hace la gomera sobre la piedra, va dirigida en el mismo sentido que se mueve la piedra, por lo tanto el trabajo que hace es positivo. Sin embargo, la energía potencial elástica disminuye, porque la gomera queda sin energía elástica, ¿cierto? Lo mismo que pasaba antes, o sea, ese signo menos me está diciendo que cuando el trabajo de la fuerza elástica es positivo, la energía potencial elástica disminuye, mientras que cuando ese trabajo es negativo, la energía potencial elástica aumenta. Nuevamente vemos que el trabajo realizado por la fuerza elástica no depende de la trayectoria, depende de las posiciones iniciales y final, por eso la llamamos energía potencial. Vamos a definir ahora lo que vamos a llamar fuerzas conservativas. Vamos a decir que una fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo es independiente de la trayectoria seguida para ir desde un punto hasta otro. Es decir, las que acabamos de ver. El peso, vamos a decir que es una fuerza conservativa, porque el trabajo que realiza depende de la posición inicial y de la final, y no del camino que seguí para ir desde un punto hasta el otro. Y lo mismo pasa con la fuerza elástica, es una fuerza conservativa. El trabajo que realiza esa fuerza es independiente del camino y depende solamente de las posiciones final e inicial. Hay algo que es bastante simple en esto. Las únicas fuerzas conservativas que nosotros vamos a estudiar este año son estas dos, el peso y la fuerza elástica. Todas las demás fuerzas que nos aparezcan siempre serán sospechadas de no conservativas. Existen otras fuerzas conservativas, por ejemplo la fuerza electrostática es una fuerza conservativa, la van a estudiar el año que viene en Física 2. Este año no aparece, por lo tanto, ni siquiera la tenemos en cuenta. Para nosotros va a haber solamente dos fuerzas conservativas.
el peso y la fuerza elástica. Si el trabajo de una fuerza conservativa no depende de la trayectoria, significa que si yo salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, el trabajo de esa fuerza va a ser cero. Esto está claro. ¿Qué características tienen las fuerzas conservativas? Fíjense, por ejemplo, el peso, ¿por qué es una fuerza conservativa? Porque cuando yo levanto un cuerpo, el peso me juega en contra. Pero cuando lo bajo, el peso me juega a favor. ¿Se entiende? Ese trabajo que realicé negativo, después se hace positivo cuando bajo. Lo mismo pasa con la fuerza elástica. Cuando yo tiro un cuerpo atado a un resorte, el trabajo de la fuerza elástica es negativo, pero cuando lo retorno a su posición original, es positivo en la misma cantidad. Es decir, que las fuerzas conservativas tienen como característica que el trabajo que realizan a lo largo de una trayectoria cerrada, es decir, cuando salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, es cero. Vamos a ver que hay otras fuerzas que se van a llamar no conservativas, que justamente no cumplen con esta condición. Las fuerzas no conservativas son aquellas cuyo trabajo sí depende del camino seguido para realizarlo. El típico ejemplo de una fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento. Si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, seguido en una trayectoria como por ejemplo la que tenemos dibujada acá, para ir desde el punto A hasta el punto B, como sabemos, y hemos visto en dinámica, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, con lo cual siempre forma un ángulo de 180 grados con el desplazamiento. Así tendríamos el desplazamiento, diferencial de R o diferencial S por tau, en un sistema curvilíneo, y la fuerza de rozamiento que sería justamente opuesta 180 grados respecto a este vector. Y eso se va a mantener tangente a la curva, tanto el diferencial de R como la fuerza de rozamiento se van a mantener tangentes a la curva en todo el camino. Con lo cual, es obvio que si el camino es más largo porque la curva esta es más pronunciada o da más vueltas, ¿sí? Va a haber un trayecto mayor en el cual la fuerza de rozamiento va a realizar trabajo. Para calcularlo tenemos que hacerlo de siempre, la integral entre la posición y la posición B, en este caso de la fuerza de rozamiento por el diferencial de R. Y yo lo voy a escribir de esta manera, voy a decir que voy a calcular la integral desde la coordenada SA hasta la coordenada SB de la fuerza de rozamiento por el diferencial S versor tau. Cuando quiero resolver este producto escalar, otra vez me aparece el coseno de 180 que vale menos 1. O sea que este trabajo es negativo. Me queda la integral entre SA y SB del módulo de la fuerza de rozamiento por el diferencial de camino. Como la fuerza de rozamiento es constante, la puedo sacar fuera de integral, y el diferencial S se integra como S. Donde S, ¿qué es? Es la longitud de la curva. Es la longitud de toda esta curva, desde A hasta B, porque es entre SA y SB. Cuando hago la diferencia entre SB y SA, como vemos acá, este delta S no es otra cosa que la longitud de ese camino. Con lo cual, si la longitud de ese camino es mayor porque seguí un camino, por ejemplo, más sinuoso, el trabajo de la fuerza de rozamiento será mayor. Mientras que si voy recto, va a ser el menor trabajo que pueda realizar la fuerza de rozamiento. O sea, claramente vemos que la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa, porque el trabajo que realiza depende del camino. No es lo mismo ir por un camino que ir por otro. Y tampoco su trabajo va a ser cero en una trayectoria cerrada, porque si yo voy, la fuerza de rozamiento hace trabajo negativo. Y cuando vuelvo, vuelve a hacer trabajo negativo. Me jugó en contra cuando iba y cuando volvía. Siempre me jugó en contra. No es como el caso del peso que me juega a favor cuando voy y en contra cuando vengo, o al revés. ¿Se entiende? Todas las fuerzas que actúen que no sean el peso o la fuerza elástica serán sospechadas de fuerzas no conservativas. La fuerza que yo hago para empujar un carro es no conservativa, porque si yo el carro lo empujo de acá hasta allá, me canso, y si lo empujo de allá hasta acá, me vuelvo a cansar. No me devuelve lo que le di. ¿Se entiende? Y entonces ahora llega una gran pregunta, ¿no? Yo digo, pasando en limpio, acabo de deducir, haciendo teoría, que el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo
el trabajo neto, puede calcularse como la diferencia entre dos estados, la variación de energía cinética. Es decir, simplifiqué. Algo que podría ser muy difícil de calcular, yo lo puedo calcular como una diferencia entre estados mucho más simple. Luego vi que el trabajo de las fuerzas conservativas también puede ser calculado como la diferencia entre dos estados. Por ejemplo, el trabajo de la fuerza peso fue calculado como la diferencia entre dos estados energéticos que llamé energía potencial gravitatoria. Y lo mismo pasó con el trabajo de la fuerza elástica, que podía ser calculado como la diferencia entre dos estados, que llamé energía potencial elástica. En estos casos, cambiado de signo. Y yo digo, todo lo venía simplificando, pero resulta que el trabajo de las fuerzas no conservativas parece que lo tendría que calcular como una variable de evolución, o podría ser calculado como una diferencia entre dos variables de estado. Bueno, les voy a dar una alegría, también se puede calcular como la diferencia entre dos variables de estado. Supongamos que tenemos una partícula sobre la cual actúan dos fuerzas conservativas, el peso y la fuerza elástica, y muchas fuerzas no conservativas, cuya resultante es esta que tenemos dibujada acá, que sería la suma de todas. Y todas estas fuerzas hacen que el cuerpo se traslade desde A hasta B por este camino. Si yo quiero calcular el trabajo de todas estas fuerzas desde A hasta B, tengo que sumar los trabajos. Va a ser el trabajo del peso desde A hasta B, más el trabajo de la fuerza elástica desde A hasta B, más el trabajo de las fuerzas no conservativas desde A hasta B. Pero resulta que el trabajo neto, el de todas juntas, puede ser calculado como la variación de energía cinética, lo deducimos antes, en el teorema del trabajo y la energía. Y los trabajos de las fuerzas conservativas, ambos dos, pueden ser calculados como las diferencias de energías potenciales cambiadas de signo. Quiere decir que esto puede ser calculado así, y esto puede ser calculado con estas expresiones. Las voy a sustituir. Bien. Las expresiones que indican la variación de energía potencial gravitatoria y potencial elástica, las voy a pasar a la izquierda sumando. Con lo cual esto me queda expresado de la siguiente forma. La variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria más la variación de energía potencial elástica entre los puntos A y B pasa igual al trabajo de las fuerzas no conservativas entre el punto A y B. Y estas diferencias no son otra cosa que la cinética en B menos la cinética en A, la potencial gravitatoria en B menos la potencial gravitatoria en A, y la potencial elástica en B menos la potencial elástica en A. Voy a reordenar y voy a poner todas las que tienen subíndice B primero, y le voy a restar luego todas las que tienen subíndice A. Y otra vez digo, mira, la suma de estas representa un estado, y la suma de estas otras representa otro estado. Por lo tanto, a todo esto le podría dar un nombre también. Bueno, les voy a dar un nombre. Lo voy a bautizar como energía mecánica. Voy a decir que existe una familia de energías que voy a llamar energía mecánica, que es igual a la suma de las energías cinética, potencia gravitatoria y potencia elástica. Cuando un cuerpo, yo sumo la energía cinética que tiene, la potencia gravitatoria y la potencia elástica, obtengo lo que voy a llamar energía mecánica de ese cuerpo. Y resulta que si yo tengo la energía mecánica del cuerpo en una posición y le resto la energía mecánica del cuerpo en otra posición, la diferencia que haya es igual al trabajo que realizaron las fuerzas no conservativas, estas que están acá. Es decir, yo puedo decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas puede ser calculado también como una diferencia entre dos estados energéticos. Pero en este caso son las energías mecánicas. Conclusión. Buenísimo. El trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo puede ser calculado como la variación de la energía cinética. El trabajo de las fuerzas las fuerzas conservativas puede ser calculado como también la variación de las energías potenciales cambiadas de signo, otra vez como una diferencia de estado. Y por último, lo que me faltaba, el trabajo de las fuerzas no conservativas también puede ser calculado como la diferencia entre los estados energéticos. La diferencia o variación de las energías mecánicas.
todos los trabajos pueden ser calculados entonces como variaciones de energía. O por lo tanto, podemos entender que cualquier trabajo lo que hace es producir que algún tipo de energía cambie. Esto va a ser muy importante para la resolución de problemas. Tendremos que determinar en la situación problemática en la que nos encontramos cuál de estas leyes aplicamos. Puede suceder que sea un problema donde nosotros podamos calcular el trabajo neto a través de la variación de energía cinética. O puede ser problema donde haya variaciones de energía mecánica, el cuerpo cambie, pero no haya trabajo de fuerzas no conservativas, etc. Esto lo vamos a poder aplicar en diversos problemas. Ahora bien, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, ¿qué pasa si el trabajo de las fuerzas no conservativas no existe? Si no hay fuerzas no conservativas. En un caso ideal, que no haya rozamiento, que no haya fuerzas no conservativas actuando sobre el cuerpo. Bueno, esto se conoce con el nombre de principio de conservación de la energía mecánica. Y es uno de los principios de conservación que estudiamos este año en Física 1, y que es muy importante. Es uno de los 3 principios de conservación. El principio de conservación de la energía mecánica. ¿Qué dice el principio de conservación? Dice que si el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo, o sea, si no hay trabajo de fuerzas no conservativas, entonces la energía mecánica del sistema permanece constante. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía mecánica va a ser igual en todo momento. Eso no quiere decir que sea siempre la misma forma de energía, porque puede ser que en un momento tenga energía cinética y no tenga potencia gravitatoria, y en otro momento tenga menos cinética pero tenga más potencia gravitatoria, etc., ¿no? Lo importante es entender que la energía mecánica no va a cambiar. Para esto, lo que tiene que suceder es que no haya trabajo de fuerzas no conservativas. A ver si entendemos esto. Supongamos el mundo ideal de la física. No hay aire. Y tengo un cuerpo a una cierta altura. Ese cuerpo tiene, si está en reposo, solamente energía potencial gravitatoria. Cuando yo lo suelto, el peso empieza a ser trabajo positivo, con lo cual la energía potencial gravitatoria empieza a disminuir. Sin embargo, ese peso al hacer trabajo hace aumentar la energía cinética, en la misma cantidad que disminuye la energía potencial. Por lo tanto, a lo largo de toda la bajada, toda la caída libre, la energía mecánica del cuerpo va a ser la misma. Se va a ir transformando de potencial gravitatoria, cada vez tiene menos y cada vez tiene más energía cinética. Cuando golpee el nivel cero de energía que yo considere, por ejemplo, el piso, toda la energía potencial se habrá transformado en cinética, pero la energía mecánica se seguirá conservando, porque no había aire. En cambio, si hubiera aire, no, la energía mecánica con la que llegaría al piso sería menor que la energía con la que salió. ¿Por qué? Porque hubo trabajo de una fuerza no conservativa que hizo cambiar la energía mecánica. Hizo que en este caso disminuyera. Otra cosa importante es que en ese mundo ideal donde no hay rozamiento, el trabajo es solamente de fuerzas conservativas, del peso. Por lo tanto, cuando el trabajo de la fuerza peso dijimos que no depende de la trayectoria. Con lo cual va a ser lo mismo si el cuerpo cae desde una cierta altura hasta el piso, que si el cuerpo baja por una barranquita, por una curvita. Porque como el trabajo del peso no depende de la trayectoria, entonces la velocidad con la que va a llegar abajo va a ser la misma, porque va a tener la misma energía cinética cuando llega abajo. ¿Se entiende? Y eso simplifica un montón la resolución de un montón de problemas, como por ejemplo este. Un típico problema ejemplo. Esta masa está comprimiendo un resorte y en un momento se libera. Entonces la masa pasa por los puntos A, B, C y D, y en el punto D llega a la máxima altura y se detiene. Luego bajará y volverá. El problema me dice cuánto se comprime. Me dice que la longitud libre del resorte es 60 centímetros y está comprimido de modo que tiene una longitud de 20, o sea, está comprimido 40 centímetros. Un cuerpo de masa de 10 kilogramos está apoyado en uno de los extremos del resorte, estando fijo el otro extremo del mismo. Se libera el resorte y la masa recorre el camino A, B, C, D, mostrado en el esquema. Si la constante del resorte es 20.000 Nm por metro y se desprecian los rozamientos, calcular la velocidad en el punto A, la energía cinética en el punto B,
la altura que la masa alcanza sobre la rampa CD, si se deja retornar el cuerpo por el mismo camino, hasta dónde comprimirá el resorte. Y por último, la última pregunta dice repetir el punto C, o sea, hasta qué altura llegó en D, si ahora en la rampa hay rozamiento constante de 25 newton. Bueno, la primera parte, las primeras preguntas del problema dice que no hay rozamiento. Para resolver estos problemas, lo primero que me tengo que plantear es si se va a conservar o no se va a conservar la energía mecánica. Veamos qué fuerzas actúan sobre el cuerpo para determinar eso, porque para que no se conserve la energía mecánica debería haber trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Qué fuerzas van a realizar trabajo sobre este cuerpo cuando se mueva por la pista? En primer lugar, la fuerza que hace resorte. No hay problema, es una fuerza elástica, es conservativa. Por otro lado, el peso del cuerpo. Tampoco hay problema, el peso es una fuerza conservativa. No hay rozamiento, pero sí habría una normal acá, ¿o no? Habría una normal. Y el problema es que yo no sé si la normal es conservativa o no conservativa. No importa. Porque como el cuerpo se desplaza por la superficie, la normal, por su propia definición, siempre es normal a la superficie. Por lo tanto, forma 90 grados con el desplazamiento. El cuerpo, en este caso, se desplaza hacia la derecha, normal va hacia arriba. Y si forma 90 grados, el coseno de 90 da 0, y por lo tanto no realiza trabajo. Esto quiere decir entonces que no sé si la normal es conservativa o no, pero como no realiza trabajo, no va a modificar la energía mecánica del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que hace modificar la energía mecánica del cuerpo es el trabajo de la fuerza conservativa. En este caso, el trabajo de la fuerza de rozamiento, no la fuerza de rozamiento. Si la fuerza de rozamiento está y no realiza trabajo, no hay problema. El asunto es cuando realiza trabajo. Con lo cual, yo puedo decir que la energía mecánica se va a conservar a lo largo de todo el camino. Esto quiere decir que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica en el punto A y va a ser igual a la energía mecánica en el punto B, C y D, etcétera, etcétera. Siempre va a ser la misma. Si yo pienso en la energía mecánica inicial, tengo que evaluar si tiene energía cinética, si tiene energía potencial gravitatoria y si tiene energía potencial elástica. Para evaluar si tiene energía cinética me tengo que preguntar si inicialmente tenía velocidad. La respuesta es no, estaba en reposo. O sea que cinética no tiene. Potencial gravitatoria sí tiene, porque tiene altura, y yo coloco el 0 en el nivel más bajo por donde pasa el cuerpo. Esto es importante. Cuando uno resuelve el problema, siempre lo más conveniente es asignar el valor de energía potencial 0 al punto más bajo por donde pasa el cuerpo. Por lo tanto, pongo el 0 de nivel de altura en el punto más bajo por donde pasa el cuerpo. En este caso sería en este nivel. Por lo tanto, tiene energía potencial gravitatoria. Y, con lo cual, tiene energía potencial elástica, porque está comprimiendo un resorte. Cuando pase por el punto A, va a seguir teniendo energía potencial gravitatoria, que va a ser la misma que la que tenía inicialmente, porque está a la misma altura. Ya no va a tener energía potencial elástica, porque el resorte ya lo abandonó, pero va a tener energía cinética, porque cuando pase por A va a tener velocidad. Con lo cual, planteando que justamente se conserva la energía por todo lo que dijimos, la energía mecánica inicial, que es la suma de todas estas, va a ser igual a la energía mecánica en A. Como dijimos, inicialmente no tenía energía cinética y en A no tenía potencial elástica porque ya no está resorte. Sí tenía gravitatoria en los dos, pero es la misma. Como es la misma y está ambos lados de la igualdad, las puedo cancelar. Conclusión, la energía potencial elástica inicial es igual a la energía cinética en A. Un medio de K por delta X cuadrado es igual a un medio de M por B cuadrado. Acá cancelo los un medio y despejo la velocidad, y cuando hago la cuantita me da 17,89 metros por segundo. La segunda pregunta me dice, ¿cuál es la energía cinética en el punto B? Recordemos que en el punto B estamos llegando al nivel 0 de energía potencial. O sea, inicialmente teníamos potencial gravitatoria y potencial elástica. En el punto B, todo va a ser energía cinética, porque no hay ni elástica ni gravitatoria. Con lo cual, hacemos el mismo planteo, ¿no? Es decir, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica en B.
inicialmente tenemos potencia gravitatoria y potencia elástica, y en B solo tenemos cinética. De acá podemos despejar la energía cinética en B que nos pide el problema. Es un medio de K por X cuadrado más M por G por H inicial. Hago la cuenta, me da 2600 joules. La siguiente pregunta es ¿cuál es la altura máxima que alcanza sobre la rampa? Cuando llegue al punto máximo sobre la rampa, pregunto, ¿cuánto va a ser la energía cinética? Si es el punto de máxima altura, ¿cuánta velocidad tiene el cuerpo? Y si es la máxima altura, se tiene que haber detenido ahí, porque si no, no sería la máxima altura. Con lo cual, cuando llegue a la máxima altura sobre la rampa, en el punto D, solamente va a tener energía potencial gravitatoria. Quiere decir entonces que lo que voy a plantear ahora, nuevamente, es que las energías mecánicas van a ser iguales, pero inicialmente tengo potencia gravitatoria y potencia elástica, y en el punto D solo potencia gravitatoria. Igualo, y de acá voy a despejar la altura. Para despejar la altura paso mg dividiendo, y reemplazo y calculo, me da 26 metros. ¿Se entiende? Luego me dice, ¿qué pasa si retorna, si lo dejo retornar? Y bueno, se sigue conservando la energía mecánica porque sigue sin haber rozamiento. Con lo cual, va a volver a pasar por los mismos puntos que pasó antes con las mismas velocidades de módulo y sentido contrario. Y va a comprimir el resorte hasta que vuelva a alcanzar la compresión que tenía al iniciarse todo, porque se tiene que estar conservando la energía mecánica. Por último, me dice, ahora hay rozamiento en la rampa. Si hay rozamiento en la rampa, entonces ahora no se va a conservar la energía mecánica, porque hay trabajo de la fuerza no conservativa, que es la fuerza de rozamiento a lo largo de la rampa. El trabajo de las fuerzas no conservativas será igual a la variación de la energía mecánica. Es decir, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a lo que cambió la energía mecánica. Esto lo expreso de esta manera. ¿Cómo se calcula el trabajo de la fuerza de rozamiento? Es como cualquier trabajo. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso, la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que sería la longitud o distancia, digamos, recorrida sobre la rampa, por el coseno de 180. Mientras que las energías mecánicas finales van a ser solamente energía potencial gravitatoria, porque estoy calculando la máxima altura, nuevamente. Y la inicial es la inicial, la que tenía, que se mantuvo hasta que llegó a la rampa, o sea que es la misma que tenía en A, la misma que tenía en B, la misma que tiene en C. Pero yo, como la calculé, y los datos que tengo son en el punto inicial, utilizo esos datos. O sea que la diferencia de energía mecánica va a ser la potencia gravitatoria en D, menos la potencia gravitatoria inicial, menos la potencia elástica inicial. Fuerza de rozamiento por distancia por coseno de 180 igual a m por g por la nueva altura máxima, menos un medio de k por x cuadrado más mg por h. Y acá tengo un problema, porque yo no conozco en estas ecuaciones ni cuánto vale la distancia ni cuánto vale h. O sea que tengo dos incógnitas. Sin embargo, h y d están vinculadas. Perdón, vuelvo para atrás. Fíjense, vuelvo al dibujo. Acá está. Están vinculadas porque la altura en D es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, donde la distancia entre C y D es la hipotenusa, y yo conozco que el ángulo es 30 grados. Con lo cual, aplicando la definición de seno del ángulo, los puedo vincular. Es decir, el seno de 30 va a ser la altura máxima dividido la distancia D. Por lo tanto, D va a ser la altura dividido el seno de 30. Si esto lo sustituyo acá, la única incógnita que me queda es la altura. ¿Ven? Me queda solo la altura como incógnita. Para despejarla, voy a pasar este término que está entre paréntesis sumando a la derecha, a la izquierda, perdón, y este otro término, menos FR por H sobre seno de 30, sumando a la derecha. Voy a sacar factor común H y voy a pasar dividiendo todo lo demás. Eso es lo que está hecho acá, ¿ven? Esto es lo que me había quedado a la izquierda, y H salió como factor común de todo esto, que lo pasé dividiendo. Después, si quieren revisarlo, tienen el PowerPoint o detienen el video y con un papel lo revisan para ver que es así. Con lo cual reemplazo y calculo la altura máxima alcanzada, que en este caso es 17,33 metros, que es menos que lo que había alcanzado cuando no había rozamiento, obviamente.
Bueno, vamos a dejar el tema acá. La clase que viene vamos a seguir con el tema de energía, pero ya con esto tienen como para poder empezar a hacer algunos problemas. Así que los desafío a que se pongan a practicar con algunos problemitas a ver si pueden aplicar esto. Acuérdense, se conserva energía, no se conserva energía, se realiza trabajo, no se realiza trabajo. Para que la energía mecánica cambie, tiene que haber trabajo de fuerzas no conservadas. El trabajo neto de todas las fuerzas lo que provoca es el cambio de la energía cinética del cuerpo. Y el trabajo de las fuerzas conservativas lo que hace es cambiar las energías potenciales. Nos vemos la clase que viene, espero que hayan entendido.